El sonido del silencio. El poder de la palabra. Lo divino y lo humano se dan la mano en Confidencias en el Camarote. Un programa dirigido y presentado por Ángel Oliveros. Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Queridas amigas y amigos, hoy tenemos con nosotros un gran amigo que viene a mostrarnos sus ideas, como todos los que vienen a nuestro programa, que son interesantes para que las demás personas, después, en la audición que nosotros hagamos, puedan rescatar ideas, puedan rescatar cosas, iniciativas que le pueden ser muy interesantes para la construcción de sus vidas. Yo creo que José Luis, nuestro querido amigo Domínguez Bolaño, es una persona que se podría hacer perfectamente de él una película, porque es una persona que tiene una historia fantástica. Él nació en Medina Sidonia, que es de donde es hijo predilecto, que además tiene una calle con su nombre. Con 8 años, en 1958, es campeón de España de judo y sale para el Japón, y 6 meses después marcha con su tutor, que es médico oncólogo, para China, donde le coge la revolución de Mao Zedong. Estudió en la universidad durante 6 años la medicina china y después, 8 años después, en la especialidad de anestesia con acupuntura y fitoterapia. Hoy en día es uno de los médicos del mundo que hace anestesia acupuntural para operaciones. Estuvo en médico en China más de 10 años y él ha recorrido aprendiendo medicina gran parte de Asia y de otros países. Dentro de un momento hablaremos con él de cosas muy interesantes, que ya hemos hablado entre los dos, que vamos a tratar, pero creo que pueden ser ideas muy estupendas, muy buenas, que José Luis hoy nos puede mostrar en este programa. Bien, pues ya estamos de nuevo en Confidencias en el Camarote y tengo que recordarle que estamos con nuestro querido amigo, el doctor José Luis Domínguez Bolaño. ¿Qué tal, José Luis? Hola, buenas tardes. Perfecto, ¿no? Perfecto, Ángel, dispuesto bien a... Bueno, pues vamos, antes de entrar en materia, sí. Me gustaría comentarte una cosita que no tiene nada que ver, pudiéramos decir, con lo que estamos hablando. Muy bien. Es que, verás tú, hay gente que me dicen, oye, yo es muy famoso el doctor que tú dices, pero ¿dónde tiene la clínica? Y digo, pues la tiene en Mairena. Bueno, eso no de mucha propaganda, porque no me interesa, ¿sabes? Porque ya tengo bastante trabajo como para tener, para dar direcciones y demás. Bueno, entonces que la gente lo que tienen que hacer es usar a los amigos. Exactamente. Bueno, José Luis, pues vamos a hacer una cosita que es maravillosa. Venga, a ver. Que vamos a saludar a nuestros amigos y nuestras amigas que están en el plato, desearles que tengan un buen programa, porque son una gente muy interesante. Hombre, a mí me consta porque conozco... Los pues conozco y después todo. Al final tengo que recordar que al final tenemos un tramo donde ellos participan con sus preguntas. Me parece perfecto. Normalmente son unas preguntas muy interesantes, porque vamos, cada uno de los que están ahí se puede sentar ahí donde tú estás cuando quieran, porque son gente muy preparada para todo esto. Lo sé ya. Bueno, José Luis, pues vamos a entrar en materia
hay un tema que a mí me preocupa muchísimo como ser humano, ¿no? O sea, como persona. Me preocupa que la evolución de la sanidad, que todo lo que está relacionado con la sanidad, es algo que puede estar perfectamente entramado con lo que es todo lo del sistema capitalista, con las grandes multinacionales de las medicinas y de tal, que ahora se ha descubierto una cosa muy importante, muy gorda, que está relacionado, eso va a ir a los tribunales, está relacionado con los dineros que dan esas multinacionales a organizaciones médicas y a organizaciones tal, un tema muy gordo que hay ahí. Pero me preocupa muchísimo que se cuestione ahí una cosa que yo considero que es una cosa que es una realidad contraria totalmente, que se pueda decir que la acupuntura es una submedicina o que forma parte de lo que es todo el entramado de la no medicina oficial, ¿no? Ya. Y entonces me preocupa eso mucho. Bueno, preocupa a cualquier persona que haya destinado su vida al estudio de una ciencia médica como es la acupuntura, que como todo el mundo sabe, la acupuntura es una asignatura más de la medicina tradicional china, con la cual el único instrumento que existe hoy día en cualquier parte del mundo, en la Tierra, para quitar el dolor neuropático solamente existe la acupuntura. Por tanto, tenemos que saber de qué hablamos y tenemos que saber algo muy importante, que no se puede hablar de una materia sin conocimiento. Claro. Hace poco tiempo ha habido, que lo tengo aquí, un juez obliga al Colegio de Médicos de reabrir su sesión de acupuntura en Madrid. Pues una buena noticia, ¿eh? Pues una noticia muy buena, puesto que ya sabemos que en el año 2017 se empezaron a cerrar todo este tipo de colegios porque estaban en contra de la acupuntura, de la homeopatía, de la medicina natural y demás. Mi tema es la acupuntura y como médico que soy en acupuntura y moxibución, me da muchísima pena de que no se tenga en cuenta por desconocimiento de qué es lo que es la acupuntura. Así es. Afortunadamente, después de tantos años de experiencia, yo he podido observar en mi clínica y en los sitios donde he trabajado que la acupuntura funciona perfectamente en todo sitio. De hecho, el por qué se ha mantenido en todos los hospitales y en los centros médicos en España la acupuntura abierta. Pero hay un problema, Ángel. El problema de la acupuntura está en que muchos de los que lo practicamos, tú no puedes hacer en 3 meses, ni en 6 meses, ni en 2 años, ni en 6 años, en un tiempo corto, tener una experiencia médica de este tipo. Porque la acupuntura estamos hablando que empieza a funcionar desde hace más de 3.000 años. Que nosotros tenemos colegios oficiales de médicos con todas las especialidades hace 3.000 años. Estamos hablando de una medicina muy antigua y que gracias a ella existen las demás. Y me explico. Cuando nosotros en el año 330, 530, antes de nuestra era, ya estaba la medicina funcionando y ya teníamos la acupuntura funcionando. No entiendo el por qué se quiere quitar pues esta medicina, que para mí es importantísima, quitarla de un borrón sin tener conocimiento. Claro está que yo le doy la razón en parte a que, por ejemplo, una persona que estudie 3 meses o 6 meses y que no sepa los principios fundamentales de la medicina tradicional china, que sin ellos no se puede llegar a ningún sitio, pues que estén, ¿cómo te diría?, practicando una medicina que no entienden. ¿Por qué? Claro. Porque la acupuntura viene de la medicina tradicional china y afortunadamente, cuando tú conoces a un experto y ves que la medicina tradicional china, en este caso la acupuntura y la moxibución, no se utilizan pues para perder peso, para 4 cosas de ese tipo, sino que hoy la utilizamos neurológicamente, por ejemplo, para las neuralgias de trigéminos,
que eso es horroroso, le llaman la enfermedad del suicidio y funciona perfectamente. Yo te puedo dar nombre de compañeros míos que están utilizando este sistema y que está funcionando perfectamente. Pero es lo que te decía antes, ¿cómo puede un señor que tiene una tienda de hierbas montar por detrás una camilla y ponerse a poner agujas sin tener esos conocimientos? Entonces yo veo bien que en cierto aspecto esto se tiene que arreglar, porque no cualquiera puede poner acupuntura, y no cualquiera, sin haber tenido unos estudios previos en la facultad, puede hacer esto, y que tampoco con cursillos muchísimo menos. ¿Tú recuerdas, José Luis, que alguna vez te he comentado que durante un tiempo, cuando yo tenía otra actividad aquí en este pueblo y que estábamos practicando y que estábamos intentando desmontar el hospital de medicina tradicional china en Gelbe, estaba yo muy relacionado con los que practicaban ese tema en China, que llevaban a los doctores a China, hacían allí unos trabajos que duraban un mes o 2 meses, no me acuerdo qué tiempo duraban, y cuando venían eran expertos en acupuntura, ¿eh? Bueno, yo recuerdo esos tiempos, es una pena que no te hubiese conocido, porque yo monté la clínica, la consulta mía aquí en Mairena hace ya más de 3 décadas, y la verdad que me ha ido funcionando, y llegaron a mis oídos de que efectivamente había hecho una tramitación con terrenos y demás, sí, para que se montase un centro especializado en acupuntura, o mejor dicho, una universidad de medicina tradicional china, como tienen ya varios países, como lo tiene Francia, lo tiene Inglaterra, lo tiene Alemania, y deberíamos de tenerlo nosotros. Lo único que ocurre es que el dinero, como siempre, es malo, y cuando hay divisiones por lo que sea de intereses entre las grandes industrias farmacéuticas y demás, pues eso puede impedir. Yo no lo sé, porque a mí la política no me interesa. No, pero antes no había ese problema. En ese momento no había ese problema. Ahora mismo sí. Claro, pero yo en ese momento no había ese problema. Efectivamente, yo no lo sé, porque lo mío es ayudar a aquella persona que verdaderamente lo necesite. Entonces mi consulta está abierta, como te he dicho, de hace ya más de 3 décadas, y me está funcionando muy bien. De hecho, yo estoy enseñando y estoy llevando gente a la Facultad de Pekín, a la Universidad de Medicina Tradicional China de Pekín, donde hacen unos exámenes internacionales para sacar los títulos después de 5 o 6 años de estudio y demás. Y la verdad que funciona. Eso tiene sentido. Claro que tiene sentido, que es lo que deberíamos de haber hecho aquí, porque, por ejemplo, en esta sentencia que se dicta hace como una semana en Madrid por un juez, donde les dice al Colegio Oficial de Médicos de Madrid que tienen que reabrir la sesión de acupuntura, puesto que no se basan en nada, porque decían que no era científica, y entonces el doctor Bellón, el doctor Saboni y Miguel Ángel Chillón, expresidente de los colegios, pusieron una demanda y la han ganado, y ahora tenían 15 días para ver a ver qué pasaba. Pero para hacer un recurso de alzada, que creo que lo tenemos ganado también. Es decir, que no se puede, ante una medicina tan milenaria y reconocida, porque es una medicina natural, es una medicina preventiva, es una medicina del pueblo, aprendido por la gente del pueblo para el pueblo, donde no hay manejo de dinero y todo es natural, y todo aquello que fluye como la propia vida y siendo natural funciona. Está claro. Y además tiene un problema, eso lo que tiene es un problema, que cuesta muy poco dinero. Porque los instrumentos que eso puede tener para articular esa salud es la naturaleza, son las plantas. Lógico. Mira, yo puedo hablar por lo que hago, ¿no? Pero no cabe duda que en España hay muy buenos médicos acupuntores. Los colegios oficiales de médicos de todas las ciudades de España preparan a la gente y lo están haciendo bien, pero la diferencia entre una cosa y otra es que por lo menos tienen ya un conocimiento previo y la acupuntura funcionará. Hasta ahora es muy difícil, porque hay personas que no están preparadas y no deben, bajo ningún concepto, dedicarse a poner agujas, porque entre otras cosas,
los meridianos que nosotros utilizamos por donde recorre el chi, la energía interna, si tú no sabes coger el punto en el centro diana, esas aguas que pone no sirven para nada. ¿Y qué es lo que ocurre? Como si lo hiciera yo. Exactamente, y además muchas veces funciona como efecto placebo, que ocurre en la mayoría de las medicinas. ¿Por qué? Porque a cualquier persona que tú seas capaz de hacerle ver que lo que está tomando es bueno para eso, pues efectivamente le puede curar, le puede quitar los síntomas. ¿Por qué? Porque no son síntomas físicos, son emocionales. Y eso hay que distinguirlo entre los pacientes, y para eso se requiere una experiencia que no la tiene aquel que hace los cursos de 3 o de 6 meses. Alguna vez, como ya llevo mucho tiempo viéndote, ¿no? Y cómo trabajas y tal, porque toda mi familia va a verte allí, ¿no? Y entonces yo observo y digo, hay que ver este hombre la capacidad que tiene. Yo observo que la gente llega y no te dicen nada, pero tú le has cambiado el tratamiento nada más verla en la puerta. Sí, porque hay un sistema médico en China que también empezó con Hipócrates en Occidente, donde el que tú deteste a una persona, la vea como viste, la vea si va arreglada, la vea si va conjuntada, la vea si va andando bien, a eso te dice muchas cosas de la persona, del paciente, clarísimo, del enfermo. Por tanto, eso mismo vuelve a indicar de que sin una experiencia en condiciones no se puede ejercer la acupuntura. Yo te puedo decir que yo he comentado con mi gente ese tema y me han confirmado toda esa misma observación. Y a mí se me ocurre decirle, a lo mejor es que José Luis ve el aura. Bueno, yo Ángel, soy científico. Bueno, si no quieres decirlo, no lo digo. No es eso. Mira, cuando yo estuve en China, afortunadamente, gracias a mi maestro, que era médico, era un oncólogo, el doctor Li, este hombre me enseñó muchas cosas, y entre ellas yo estuve también en un monasterio Shaolin, donde me enseñaron a hacer pues cosas practicando lo que era la mente, pero no es que yo vea el aura ni que tenga. Yo soy una persona que solamente me baso en lo científico, y lo científico es, como licenciado en medicina tradicional china y doctor en acupuntura y hemofusión, ejercer todas las enseñanzas que me dio mi maestro y la facultad de medicina, y proponérsela y dársela a mis pacientes para que tengan mejor calidad de vida. O sea, pudiéramos decir que es mucho más difícil que ver el aura, es ver por la persona que te llega, cómo te llega y cómo es su voz, por ejemplo, cómo se manifiesta, pues, ya tú estás diciendo, espérate que esta le puede. Esos son los principios fundamentales, de la medicina tradicional china, como es el yin y el yang. El yin nosotros le podemos llamar... Espérate un momentito. Sí. Eso que tú del yin, ya que me lo estuviste contando hace unas hartas de tiempo, sí. Espérate un momentito. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en el programa. De acuerdo, Ángel. Pero volvemos enseguida. Gracias. Bien, queridas amigas y amigos, estamos de nuevo en Confidencias en el Camarote, y tengo que recordarle que estamos con nuestro querido amigo José Luis Domínguez Bolaño, doctor en medicina tradicional china. Y José Luis, y vas a empezar a hablar de un tema que digo, espérate, que eso tiene una gran profundidad y hay que detectarlo y hay que verlo a poquito, porque ibas a empezar a hablar del yin y el yang. Digo, eso, cuidado, ¿no? En medicina eso, no sé qué repercusión pueda tener. La repercusión en medicina tradicional china mucho, porque tú no puedes estudiar acupuntura sin tener conocimiento de los principios fundamentales de la medicina tradicional china, de donde sale después la acupuntura. La acupuntura es una asignatura más, la cual es importantísima, lo mismo que es la fitoterapia, pero que sin el conocimiento de los elementos fundamentales y sus principios, el desconocimiento es total, puesto que tratamos los órganos de una forma, tratamos los órganos internos y los externos, los meridianos y los colaterales, lo que es el yin y el yang. Nosotros siempre decimos, antiguamente, el yin para nosotros era el agua y el yang era el fuego, y entonces se decía que no había noche sin mañana, ni oscuro ni claro, ni aéreo ni terrestre y demás. Y las enfermedades,
para que se entienda bien, como en aquellos entonces, en aquellos principios, hace más de 3.000 años, cuando se comenzó a ver cómo funcionaba y cómo salía la práctica de la medicina tradicional china, pudieron ver que ellos al cuerpo, cuando la parte interna le llamaban yin, donde iban los órganos zang, y la parte externa le llamaban fu, que era donde estaban por los órganos que van al exterior. Y entonces siempre decían que el pulmón trabajaba siempre con el intestino grueso, que el corazón trabajaba con el intestino delgado, que la vejiga trabajaba con el riñón, la vesícula biliar con el hígado. Es decir, los 5 elementos que son otros de los fundamentos de la medicina tradicional china. Entonces tenemos lo que es el yin y el yang. Ellos definían el yin y el yang, que cuando hay un equilibrio, como todas las personas, cuando no tienen equilibrio y hay un desequilibrio, hay problemas emocionales o físicos, eso te indica de que hay una enfermedad. Entonces ellos trataban siempre de mantener tanto la parte interna como externa en condiciones, y cuando había un equilibrio la persona estaba sana. Pero ¿qué ocurría cuando una persona no estaba en condiciones? Entonces pues ese desequilibrio hacía que hubiera una insuficiencia de yin que daba un exceso de yang, o todo lo contrario, una insuficiencia de yang daba un exceso de yin. Y eso son enfermedades por frío, que la denominaban shi o zo, dependiendo de la enfermedad que fuese. Entonces es importantísimo que se tenga ese conocimiento. Yo te podía hablar del yin y el yang varias horas o varios días. Después los 5 elementos son fundamentales porque es como la vida en sí funciona. Entonces ellos tenían que, por ejemplo, los órganos iban en función con las vísceras. Nosotros aquí le damos mucha importancia también, no a 5 órganos como en Occidente, sino a 6 órganos, porque el pericardio, a pesar de ser una membrana, nosotros la tenemos también metida porque trabaja con las vías de paso, con los san yao, es decir, como aquí se dice cabeza, tronco y extremidades, pues nosotros las vías de pasos de agua, pues que son los san yao, hace que el pericardio trabaje con ello, y gracias al pericardio el corazón funciona bien, y cada órgano tiene una función. Por ejemplo, la función del corazón se dice que alberga la mente, que una persona que no duerme bien, una persona que tiene problemas emocionales, es porque el corazón no está haciendo sus funciones en condiciones, no le llega la sangre del bolo alimenticio que llega al vaso, y lo que hace es hacer plasma, mandarlo al pulmón, y el pulmón le manda la sangre al corazón, que es el encargado de regarlo y de hacer las cosas en condiciones. Después tenemos el vaso es fundamental para nosotros porque es un órgano principal, no el estómago, que es una víscera, porque ahí se hacen cosas distintas al vaso, porque el vaso es el que hace la sangre, el que hace el plasma, y que es lo que hace con el bolo alimenticio, lleva la parte buena hacia el pulmón, haciendo la sangre, y la parte mala la manda a la vejiga a través del pipí, que son los líquidos sucios o turbios. El vaso se encarga de transportar y transformar los alimentos, fundamental para que el yin y el yang funcione. ¿Por qué? Porque si hay un desequilibrio en las comidas, pues hay obesidad. Si se come poco, hay problemas. Hay personas que no suelen comer cualquier tipo de comidas, como por ejemplo las carnes rojas, otros que no quieren huevo. Yo todo eso lo entiendo y lo respeto, pero el cuerpo está preparado precisamente para comer absolutamente todo, pero siempre con el equilibrio del yin y el yang. Es decir, si comes en exceso te va a dar un problema, y si no lo comes, al contrario. Decían los naturópatas, que nosotros, mi familia, siempre hemos ido a los naturópatas, siempre, porque es alguien que te coge esto y te ve el iris y te da el diagnóstico por el iris. Ese te da todo. Mira, yo sí creo en la iriología, porque como tú bien sabes, la iriología comenzó hace muchos años a través de un búho, un señor que tenía un médico que tenía un búho, y le salió como una motita roja en el ojo, y era porque tenía, dice, bueno, ¿y por qué motivo tiene? Y era porque tenía una pata rota, y cuando se le curó se le quitó, y de ahí empezaron a estudiar, y efectivamente
Eso funciona, ¿eh? Eso funciona porque funciona a través del hígado en la medicina tradicional china. Y te explico. El hígado tiene un color verde que es de crecimiento, por eso lo que hace es relajar la vista, significando que, por ejemplo, tú te metes en un quirófano y los médicos tienen siempre ropa de color verde, porque el verde es el que le corresponde físicamente al hígado, por la madera, por el crecimiento, porque esta lo que le hace es producir fuego al corazón, y los 5 elementos van funcionando según la nutrición y comienza en la tierra, en el vaso, que es el que recibe el bolo alimenticio, y esto va dando la vuelta haciendo el ciclo. Y entonces, si tú no eres capaz de entender cómo funciona eso, pues lógicamente no va a poder saber. Después, emocionalmente, los órganos también tienen un problema muy grande que apenas se trata en Occidente, a no ser que vaya a un psicólogo o a un psiquiatra. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, una persona que padece del riñón, porque el riñón es el que manda en la médula, es el que manda en el crecimiento, es el que manda en la vida, es el último órgano que prolapsa cuando nosotros nos vamos. Nosotros venimos ya desde nuestro propio nacimiento con una sustancia basal que se llama yin, y es la sustancia de la vida. Por eso la mayoría de las personas que hacen ejercicio físico de levantamiento se ponen algo en la cadera para no estropearse el riñón. La mayoría de las enfermedades de hueso son por culpa de que la disfunción del riñón, no que haya una enfermedad grave, puede ser por frío, puede ser por trauma, pueden ser por muchísimas cosas. Entonces el riñón tiene algo importante que se llama sustancia basal, y en el hombre se nota una vez que va creciendo, porque el esperma es muy bueno y es el que crea el esperma, el que crea la médula, el crecimiento. Los huesos están endebles y que hay osteoporosis y muchas enfermedades porque el riñón no se trata bien. ¿Y cómo se trata el riñón bien? Pues comiendo, y que emocionalmente el riñón produce una ira. Esa ira es incontenida, las personas el riñón produce miedo. El miedo es fundamental en las personas que padecen el riñón. Entonces eso lo notamos nosotros rápidamente. Lo mismo que el hígado es la ira. Es decir, tú me ves a mí y dices, el doctor Domínguez Bolaño, y me ve en un campo de fútbol, y cuando me mira y me ve diciendo improperio al árbitro, a quien sea, dice, me cago en la ¿eso cómo puede ser? Y es única y exclusivamente porque nosotros estudiamos las emociones de todos los órganos, lo mismo que el funcionamiento del yin y el yang en cada uno de ellos. Es decir, que es muy extensa porque le damos mucha importancia también a los pulsos y a la lengua. La lengua, el corazón se expresa a través de la lengua, qué curioso. ¿Y cómo se expresa a través de la lengua? Por los colores. Y dependiendo del color de la lengua, va a tener una enfermedad, y eso no se equivoca. Es decir, tú llegas con la lengua con unas marcas dentarias y va a ver qué enfermedad tiene el paciente. Si tú ves que tiene los labios blancos es porque la alimentación que tiene no es buena y el vaso no está trabajando bien. Si tiene problema con la vista es porque el hígado tiene problemas. Si tiene problema con los huesos es por culpa del riñón. Si tiene problemas con la piel es culpa del pulmón, porque ahí te pueden dar enfermedades como la psoriasis, pitiriasis, no se te puede meter en... Mira, José Luis, esta mañana he visto yo una señora que está hablando con ella y tenía los labios no pintados, los labios los tenía con un azul. Pues ya sabe que eso de la circulación es un problema que tiene que cuidarse y tiene que ver a ver si hay alguna obstrucción. Iba para el consultorio, vamos. Bueno, pero a lo mejor no decirle nada, Ángel, claro. Porque te puede decir, ¿a usted qué le importa? No, es una amiga mía. Ah, que es amiga, vale. Bueno, pues entonces mándala allí a ver a ese amigo tuyo que tiene. Yo antes te decía, José Luis, sí, que en ese equilibrio que tú hablas de la alimentación está nuestra proporción dental, las de esto para cortar las verduras, lo otro para cortar la carne, lo otro para machacar las semillas. Es lo que tenemos en la boca, ¿no? Bueno, vamos a ver, mira. La boca le pertenece, como te decía, la lengua y la boca al corazón.
pero también le pertenece al vaso. Nosotros tenemos una serie, como el riñón es el que manda en los huesos, los dientes para nosotros son la surrapa de los huesos, en medicina tradicional china, significando que si no hay una buena limpieza, con una buena alimentación, los incisivos, los cortantes, los molares, los premolares, todos ellos tienen una motivación y tienen un lugar para poder hacer todo eso. Pero lo importante no es eso, lo importante es la saliva. La saliva es un instrumento donde los animales, que muchas veces son más inteligentes que los humanos, se curan a través de la saliva, y se curan porque tienen una serie de propiedades tremendas, y esas propiedades se las da el riñón a través del yin, que nosotros le llamamos sustancia basal, que es la sustancia de la vida. Es decir, cada persona cuando nace, dependiendo de los padres, es decir, que si el padre es alcohólico o es drogadicto y tiene relaciones con su pareja, y nace un niño, lógicamente va a venir con un síndrome. Entonces, esa saliva es importantísima, y por eso siempre conviene masticar bien, saber poner la saliva suficiente y el tiempo suficiente, sí, para que la comida no tenga efectos secundarios. Tú sabes que hay muchas personas pues que no están dispuestas a comer algo porque creen que le hacen daño. Después hay muchos aparatos donde te detectan si eres o no eres. Es decir, yo para mí lo fundamental es el conocimiento de una comida, y una buena comida se hace con frutas y con verduras, y después se necesitan, pues dependiendo del sitio, del movimiento, si tú gastas más energía o menos energía, pues tienes que comer comidas sólidas también. ¿Y qué es una comida sólida? Una comida sólida no es un plato de manitas de cerdo, sino es un plato de lentejas donde tú sabes que tiene una serie de vitaminas, o es un plato de verdura en condiciones hervidas, es decir, el calabacín, que es lo más sano que existe, puesto que te puede, además de perder peso, lo que hace es regularte los órganos y hace que todos ellos vayan en una relación de crecimiento, significando de que esa persona está sana, porque no ha habido ningún contratiempo entre el yin y el yang. Es curioso, ¿verdad? Es muy curioso y es muy bonito, por eso te digo, sí, de pero que tiene sentido, es que eso tiene sentido. Es que es la propia vida, es decir, todo aquello, mira, no existe en el mundo nada más fácil de entender. El agua no es nada, tú la coges, le haces así con la mano, y ¿qué es lo que ocurre? Se te va de ella. Tú no la puedes destruir. Mira que es fácil de coger el agua y echarlo hacia afuera, pero sin embargo nadie puede entender la fortaleza de ese agua, y esa es la medicina tradicional china. Es el camino, es el Tao, es el camino de lo que es el Wushu, de lo que es el Kung Fu, de lo que son las artes marciales chinas, que se derivan también de la medicina tradicional china, que gracias a la revolución de 1949 de Mao, cuando se funda la República Popular de China, comienza a funcionar, porque querían, en ciertos aspectos, el régimen anterior destruir la medicina tradicional china, que cuando ya llevaba años y años funcionando, más de 3.000 años. Es decir, que todo tiene relación con la vida, todo tiene relación con las cosas naturales. Tú no puedes ir en contra de la naturaleza, porque entonces te haces daño. Claro. Es decir, si un individuo que toma exceso de alcohol, posiblemente puede tener, o no, pero posiblemente tiene más probabilidades de que tenga un problema de hígado que aquel que no lo toma. Una persona que hace ejercicio pues siempre estará más sana que el otro. Eso es siempre basado en el equilibrio del yin y el yang, Ángel. Eso es la lógica. Por eso me da mucha rabia de que se hable de la acupuntura sin tener conocimiento, porque la acupuntura, Ángel, cuando comenzó, las agujas eran de piedra. Qué barbaridad. Se cogían unas piedras, se afilaban y se ponían en los puntos donde ellos veían que hacían efecto. Pero curioso, esta le llamaban pians, en aquel entonces. Después, en la edad de bronce, ya empieza a comenzar y se hacen con los metales, y después se hacen de plata, de oro. La acupuntura ha ido evolucionando muchísimo. Es lo mismo que cuando el hombre conoce el fuego, entonces ve que hay muchas enfermedades
que se quitan con el calor. El calor es yang, el frío es yin. Por tanto, esa compensación, ese conocimiento de ese pueblo tan digno y tan maravilloso chino, que nos ha dado a todo el mundo, y Occidente tiene que rendirle pleitesía diciéndole viva la medicina tradicional china, que no es una medicina secundaria, es muy importante. No es una submedicina. Y no es una submedicina en absoluto, lo que hay es desconocimiento. Tenemos que cambiar, tenemos que tener un pequeño descanso, pero después van a intervenir los de las preguntas. ¿No me escuchan? Sí, 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 vale, sí, sin problema, claro. Después van a intervenir los de las preguntas. Vale, sin problema. Pero volvemos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencias en el Camarote. Y quiero recordarle que estamos con nuestro querido amigo el doctor don José Luis Domínguez Bolaño. Don José Luis es una persona magnífica, al que he conocido hace ya algún tiempo, y practico mucho su clínica, no porque yo tenga ninguna enfermedad, porque a mí no me habrás visto Eres nunca. un chaval, estás bien. Nunca, Estás muy sano. o sea, pero como llevo gente y personas familiares que también hacen trabajos con él y tal, pues entonces lo conozco mucho. Y como ahora viene el tema de las preguntas y tal, yo no es que vaya a hacer una pregunta, pero me gustaría hacer una pequeña reflexión. Por supuesto. Nosotros solemos decirte maestro, y maestro no es solamente porque haya sido el campeón del mundo de nada, sino porque eres una gran persona. Yo te agradezco infinitamente tus palabras, porque lo mismo yo me siento con tu familia y con todo el mundo y con las personas que están aquí presentes, porque creo que lo más importante es la humildad en la vida. Por eso muchas veces algunas de las preguntas, de las cosas, no me gusta entrar en ellas. Muy bien, muy bien. Bueno, pues la primera pregunta la tiene Jesús. Mira, tengo que darte las gracias por estar aquí de nuevo. Muchísimas gracias. Y una pregunta que creo que a mí personalmente me interesa, seguro que a muchos oyentes. Es bueno la acupuntura, por supuesto, pero ¿y si está en manos de alguien que no es experto en la materia y que practica la acupuntura? ¿Puede de alguna manera dañar a alguien? Bueno, por supuesto que la acupuntura que está hecho por alguna persona que no sepa qué es lo que está haciendo, no solo puede dañar físicamente, sino psicológicamente. Y por ejemplo es poner una aguja que lleva un recorrido en una serie de meridianos a través de los brazos, de las piernas, de todo el cuerpo, y venir con un problema, por ejemplo, de una lumbalgia, y en vez de ponerte los puntos Shen Shu, que son los puntos del riñón, porque si hay un dolor lumbar, lógicamente por frío, lo que hay que hacer es meterle mucho yang y meterle el Ming Men y esos dos puntos, como he dicho, los tres, y le mete otro, no le va a curar, pero daño no lo puede hacer siempre y cuando no sea capaz de poner la aguja en un hueso. Si el individuo que practica la acupuntura daña el hueso y lo pica, nosotros tenemos una capa fina, muy blanca, que recurre al hueso, que se llama periósteo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando eso se rompe, empieza a entrar humedad, frío, y empieza a tener las enfermedades de reuma, artrosis, artritis, etcétera, etcétera. Queriendo decir que ese individuo no sabe lo que está haciendo. Pero imagínate que en vez de ese individuo viene otro y te lo pone en un capilar. Pues lo único que puede hacer es que puede salir sangre. Y lo malo no es eso, sino que si ese individuo, esa misma aguja, la utiliza con otra persona, y este señor al que le ha puesto la aguja resulta que tiene una hepatitis C o tiene el VIH, pues imagínate lo que puede hacer. Pues sí, hacen daño y no deberían de poner agujas para nada. Por eso estoy de acuerdo muchas veces con los estamentos oficiales donde quieren recurrir a que la acupuntura solamente esté hecha por profesionales y del ramo de medicina tradicional china. Muy bien. Paco. Buenas noches, maestro. Hola, buenas noches. ¿El dolor neuropático lo quita la acupuntura? Bueno, hasta hoy día efectivamente es el único medio, no existe ningún fármaco
que pueda o que sea capaz de paliar ese dolor. Ese dolor, como su nombre indica, es un dolor fantasma. Imagínate que te cortan una pierna en un accidente o lo que sea, y dice que te duele la punta del pie porque la sábana te está rozando. Entonces ahí hay metido también una serie de factores donde comienza a trabajar todo lo emocional, y hay que saber a qué órgano y dónde hay que poner esas agujas para que funcione. El dolor neuropático es muy malo porque hay personas, incluso profesionales, como yo conozco un caso en el Macarena, que un gran doctor de allí, que lleva paliativo, tuvo un accidente con la moto, no al lugar el nombre, y efectivamente tenía un dolor neuropático y decía que sin tener pie, porque se le habían cortado a la altura de la rótula, y ese hombre se llevó 5 años sin poder ejercer por los dolores que tenía. Hoy día sigue ejerciendo como jefe de paliativo del Macarena. Por tanto, la acupuntura es el único instrumento que existe ahora mismo que puede paliar esos dolores. Por ejemplo, tenemos muchas veces una neuralgia de trigémino, donde tú le puedes meter a una persona ozono en frío, en calor, puede hacerle operaciones de cualquier tipo. Estas operaciones funcionan unas veces y otras veces no, porque van de un lado a otro, porque puede ser bilateral. Entonces, la acupuntura, cuando se hace en condiciones, utilizando los puntos esenciales donde efectivamente le va a hacer bien, lo va a quitar. Es más, cuando viene ese tipo de dolor, yo suelo utilizar la anestesia acupuntural para que esa persona que después de varios meses sin poder dormir, sin poder comer, sin poder darle la luz, sin poder hablar con su familia, le pongo esas agujas y los dejo relajaditos dormidos. Cuando se despiertan, porque llevan muchísimo tiempo sin dormir, no es que se duerman por las agujas, no, se duermen porque están cansados y en ese momento no tienen dolor, y al no tener dolor, siempre cuando abren los ojos, lo que quieren es darme un abrazo, porque dicen, bueno, ¿y esto cómo es? Entonces yo sí me siento muy orgulloso que la medicina tradicional china, a través de la acupuntura, seamos capaces de quitar ese dolor neuropático que tan malo es, porque muchas veces, ¿cuántas veces tenemos qué decir, una cefalea, una jaqueca, una migraña, y se lleva años y años y años? La acupuntura funciona muy bien por eso. Es decir, yo tengo ya una experiencia clínica y práctica durante muchísimos años, y efectivamente yo doy fe de que funciona perfectamente bien, siempre y cuando esté hecho por las manos de un experto, como le explicaba anteriormente a su compañero, donde le decía que sí, que la acupuntura, si no se hace bien, puede hacer daño. Y le he dicho 2 casos, le puedo decir muchos más. Lo mismo que para el dolor neuropático. Yo sé que hay operaciones donde cualquier cuerpo extraño que entre en el cuerpo abriendo, por muy bien que te deje, sí, te quitará el dolor, pero siempre hay una serie de efectos secundarios, y en este caso, para mí, la vía natural, lo que es la acupuntura, hecha por un experto, efectivamente funciona bien para ese dolor neuropático. Marisol. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Sirve la acupuntura para atenuar los efectos secundarios de la quimioterapia? Una pregunta muy buena. Pues efectivamente, vamos a ver, la quimioterapia, cuando se le da a una persona, que son varias sesiones, ya sabemos que existen una serie de problemas que vienen después de ponerse este fármaco, donde pueden perder el pelo, donde tienen unos vómitos tremendos, donde no pueden comer, y que lo pasan muy mal, muy mal, muy mal. La acupuntura no quita el cáncer, es mentira. La acupuntura lo único que hace es ayudar en el proceso de los efectos secundarios, donde la persona tiene mejor calidad de vida. Y una vez que esté funcionando en condiciones y puesta en los sitios adecuados, y dependiendo de dónde esté el problema y lo que le estén tratando, lo mismo sirve para la quimio que puede servir para la radioterapia, que también para esos efectos secundarios. En la acupuntura se viene tratando en varios hospitales de todo el mundo, y sobre todo en China,
y allí siempre ha sido efectivo, y aquí en los colegios de médicos hay médicos muy preparados donde hacen acupuntura y donde hay clínicas del dolor donde funcionan perfectamente y son unos expertos muy buenos y pueden ayudar también en eso, y también doy fe. Muy bien, Alicia. Buenas noches, maestro. Quería preguntar referente a lo que se ha estado hablando del dolor neuropático, que funciona muy bien la acupuntura. He escuchado decir también que para ciertas operaciones, donde hay personas que tienen sensibilidad a ciertos medicamentos como la anestesia y tal, se puede ayudar con la acupuntura en este sentido. ¿Puede hablarnos un poquito sobre esto, sobre la anestesia acupuntural? Es que precisamente su nombre lo indica, es decir, no va a tener efecto de ningún tipo, puesto que la anestesia acupuntural se hace con aguja y no hay química ninguna, por tanto no hay efectos secundarios, puesto que se hace directamente con la aguja. Ahora, si me pregunta que si no se ha puesto anestesia acupuntural y se ha hecho por vía ordinaria, te puedo decir que efectivamente la acupuntura ayuda en todos esos efectos secundarios, como es pues el salir, por ejemplo, de la operación, donde la persona queda pues con un dolor de cabeza grandísimo. Imagínate que le ponen una epidural y el dolor de cabeza en un tanto por ciento muy grande lo va a tener la persona. Ese dolor de cabeza se puede evitar perfectamente a través de la acupuntura. Lo mismo digo eso, que pueden ser muchísimas cosas, como la hemorroide. Por una persona que va a un parto, nosotros con la aguja le podemos ayudar perfectamente. No que pongamos la aguja en ese punto, sino hay puntos del cuerpo, como en este caso sería el Huijin, que es un punto que va entre el escroto y el ano, que es un punto que está adecuadamente para poner eso. También podemos utilizar el Shishinkon, que es la reunión de los 4 dioses que está en la cabeza, donde de ahí intentamos que la mayoría de las enfermedades climatológicas que penetran en el cuerpo cuando estás en la playa, si hay mucho sol, tiene una insolación y tiene fiebre, esos efectos secundarios los palía también la acupuntura. Entonces sí es efectiva también para eso. De nada. Por la parte que me toca, De nuevo, Jesús. ¿Podríamos trabajar psicólogos y médicos chinos en el tema de las depresiones? ¿Sería compatible? Muy compatible. Además, vamos a ver, yo creo en el psicólogo mucho. Y creo en el psicólogo mucho porque tiene 2 funciones primordiales. La primera es de que ya sabemos que hay profesionales donde te mandan una farmacopea donde te está evitando que la persona sea consciente del problema que tiene. Entonces el psicólogo tiene una misión muy importante y es no utilizar eso y saber que es mucho más efectivo que todos los fármacos que le pueda poner. Y con respecto si se puede ayudar, pues sí. De hecho, yo tengo varios psicólogos conmigo y personas que están fuera, que estoy trabajando con ellos diariamente, donde me indican qué tipo de problema es el que tiene, y todo va dependiendo. También hay problemas emocionales que lo podéis tratar perfectamente, puesto que la mejor medicina que hay para una persona en esas condiciones es el poder entenderle, el poderle dar aquello que nosotros le llamamos amor incondicional, dándole afecto y dándole cariño, porque es lo más importante que un médico debe tener. Tiene que ser una persona humilde, respetuosa y querer al paciente, no solo cuando está delante tuya, sino cuando se va, conocer qué es lo que le tiene que hacer la próxima vez para que le siga aliviando los dolores. Y el psicólogo, para mí, tiene las puertas abiertas con la medicina tradicional china, y de hecho trabajo con ello. Maestro, tenemos que terminar. Ah, bueno, no vale. sé si se te habrá olvidado alguna cosa importante, alguna... Mira, traía aquí un escrito muy grande y no he leído nada, así que... No te ha hecho falta. No, nunca, pero verás tú. Bueno, estamos encantados que estés aquí con nosotros. Para mí es un placer, como siempre. Y te agradecemos muchísimo que hayas venido hoy aquí. Y yo a vosotros que me hayáis invitado, y cuando necesitéis, si me necesitáis en alguna ocasión para cualquier otra cosa, para cualquier otro evento, estoy a vuestra disposición, y decirte que tanto a ti como a tu familia, como a todo el mundo que está aquí, le estoy muy agradecido, porque por lo menos me dejáis expresar esos sentimientos tan profundos que yo llevo dentro por el ser humano. Sí, señor. Y además que nos comunicamos bastante frecuentemente, es verdad todo eso. Estupendo.
Muchas gracias, José Luis, muchas gracias por tu trabajo. Es un placer. Yo creo que este programa de hoy va a servir, tiene que servir inevitablemente, para demostrarle a los que están intentando frenar el desarrollo de estas actividades. Ángel, no van a poder nunca, porque siempre y cuando se encuentra una persona en condiciones que le pueda decir no por aquí y demostrárselo, sí, pues pero los poderes son muy grandes. Totalmente de acuerdo. Los poderes que están trabajando. Pero yo me ahí, fío mucho, mira, yo me fío mucho de los colegios oficiales de médicos de España y Sí, de sí, todos los sí, médicos, pero- porque son personas excelentes, son personas que Pero- están preparadas, Ángel, y no van a dejar que esto se pierda. Bueno, pues habrá una batalla importante de tipo ideológica o como sea, pero que están trabajando en ese tema, ¿eh? Están trabajando en ese tema. Yo con lo de 2017 cuando lo hicieron y viendo ahora la respuesta de uno de los jueces teniendo que abrir el Colegio Oficial de Médicos, la sesión de acupuntura, con eso ya me está indicando de que toda España va a salir para adelante con la acupuntura, porque estamos hablando de una ciencia de 3000 años, estamos hablando que tenemos los escritos más antiguos como es el Neijing, como el Qigong, el Shon Shi Hua Xie, es decir, te puedo hablar de libros y libros y libros escritos de miles de años. No tenemos que marchar. Vale, lo siento. Tenemos que marchar. Felicitar también y reconocer su trabajo también a todas las personas que están aquí trabajando para que nuestras ideas lleguen a las personas que las necesitan. Y quiero reconocer que este programa es posible porque existen personas que colaboran sin ningún interés. Y el ejemplo de todo ello es Juan Prieto, colaborador constante desde hace más de 13 años, así como nuestro querido amigo Israel, que desde el 2006 nos está aguantando aquí como puede el hombre y que colabora con nosotros maravillosamente. También decir que el Ayuntamiento de Gelbe, agradecer al Ayuntamiento de Gelbe que nos preste este lugar para hacer nuestro trabajo, y a Videocadena Gelbes también. Y nos despedimos, si Dios quiere, hasta el próximo día. Buenas noches.